Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y con sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El pasaje que hoy leemos nos presenta a Jesús en la ciudad de Cafarnaúm, un lugar que se ubica estratégicamente entre el norte y el sur y que a su derecha tiene el lago de Galilea. De arriba viajan los que vienen a través de Siria rumbo a Egipto, y del sur vienen las caravanas egipcias hacia el norte. De la parte oriental llegan de otros pueblos a vender sus mercancías y por allí salen. Mateo es un hombre que contempla a Jesús, lo ve sentado en su trabajo. Su nombre significa don de Dios. Este personaje en otros evangelios es llamado Leví, en Marcos y en Lucas. Y estos dos nombres oscilan en las listas de los 12 apóstoles porque normalmente cada persona tenía dos nombres. Era normal entre los demás, sobre todo en un ambiente así, que se tuvieran dos nombres, uno a veces hebreo y otro pagano. ¿Qué sucede en este momento? Que Jesús pone la atención sobre este hombre que está en su trabajo. Está sentado bajo una especie de telón y está en el banco donde se cobran impuestos. Es la sede donde vienen a pagar impuestos por entrar o por salir, por el llevar mercancías o simplemente poder ingresar al país de los judíos. La profesión que realizaba es descrita como publicano, pero podía corresponder a alguien que está al servicio del público o de la autoridad. Pero también es el que cobra los impuestos, y esto en el griego es dicho telonio porque está bajo un telón. Estos funcionarios se ubicaban en ciertos locales como aduanales. En Palestina había muchos lugares en que los funcionarios imperiales cobraban los impuestos por pasar, por transitar, por poder pagar o introducir mercancías. Y para cobrar esto se daba a veces el equivalente a una franquicia a personas del lugar o a quien podía pagar la suma establecida por el Imperio Romano. Algunos eran de la misma localidad en donde estaban, en las fronteras o en las puertas de la ciudad, y estaban bajo la autoridad de un jefe de publicanos, como leemos en San Lucas de Zaqueo. Todo esto eran cobros que hacían también por la pesca, porque estaba en la orilla del lago, y estos tenían trato con los paganos que no eran del pueblo de Israel, pero también se enriquecían cobrando de más, multiplicando o duplicando o alterando las tarifas establecidas, o cobrando de más de acuerdo con las reglas o las medidas que ellos oficialmente tenían. Por eso este cargo era tenido por la Torá como algo indigno de un ciudadano de Israel, de un hijo de Dios.
Así que este personaje fue llamado por Jesús. ¿Y qué es lo que hizo él? Inmediatamente se levantó de su mesa al escuchar que Jesús le dijo, sígueme. Empezó a caminar tras él, lo siguió, no tardó, no demoró en responderle a Jesús. No sabemos si ya antes se conocían o no. Lo que el Evangelio nos hace notar es que inmediatamente correspondió a la llamada. Se nos cuenta que después, en la casa de Mateo, se hizo un banquete. Normalmente en un banquete se convida a los amigos, y los amigos de Mateo eran gente que ejercía su mismo oficio, publicanos o cobradores de impuestos. Y la gente que eran sus amistades era gente a la que la ley divina no les interesaba, por eso eran considerados pecadores. Todos estos fueron invitados a esta especie de banquete de despedida. Y en el banquete evidentemente estaba Jesús, porque es el que había invitado a ser su discípulo a Mateo. En todos esos lugares las casas en esa época tenían un patio amplio al que tenían acceso todas las personas. No había desconfianza, no había motivos por qué guardar tantas reservas, y este es el motivo por el que los fariseos tienen acceso al lugar y llegan con exactitud a donde se encuentran los discípulos de Jesús. ¿Cuál es la intención de los fariseos? Los fariseos son todo lo contrario a lo que hacen los publicanos. Son personas que buscan cumplir a pulso todas las cosas marcadas por la ley de Dios y por las tradiciones. Ellos saben que por ningún motivo un israelita que quiere vivir la voluntad de Dios puede ni siquiera acercarse a tratar con un publicano. No puede convivir con los pecadores porque se hace impuro, se hace indigno de Dios. Ellos quieren hacer el bien a los discípulos de Jesús, quieren hacerlos reflexionar, quieren que ellos se den cuenta que están siguiendo un maestro equivocado, que le está dando una enseñanza contraria a la ley. Y por eso los abordan y les preguntan, ¿cómo es esto? ¿Su maestro come con publicanos y pecadores? Los discípulos también estaban allí practicando la misma conducta. Pero Jesús escuchó la interrogación que le habían hecho estos fariseos a sus discípulos, que no tuvieron el valor de hablarle directamente a Jesús, sino que de manera astuta le dijeron lo que querían decir a sus discípulos. Jesús no tuvo ningún problema para responderles en cuanto los escuchó. Les dice, no son los sanos los que tienen necesidad del médico. Son los enfermos los que tienen necesidad de la atención médica. ¿Qué está diciendo con esto Jesús? Que si Él se está acercando a los publicanos y a los pecadores, Él sabe que están enfermos y Él, en cuanto médico venido de parte de Dios, se está acercando a ellos. Pero los fariseos no saben, no han aprendido lo que dice el profeta Oseas. Y por eso los manda, vayan y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Si el maestro de estos discípulos de Jesús se acerca a comer, a convivir con los publicanos y pecadores, es porque Él está practicando la misericordia más allá de los sacrificios, porque Él no ha venido a buscar a los justos, sabe quiénes son los justos, y Él está buscando a los pecadores, y esa es la razón por la que Él come con publicanos y pecadores, y les enseña así a sus discípulos a ser misericordiosos cuando se busca a los pecadores.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.